Vale, estos son los puntos que vamos a ver, ¿vale? Al principio veremos una mini presentación mía y un punto clave de la propia presentación y luego entraremos en el caso de uso, que en este caso va a estar relacionado con Qbot, que es un troyano bancario que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Y luego, pues finalmente, unas conclusiones. En cuanto a mí, mi nombre es Albert Prigo Bravo, trabajo en Group IB y actualmente pues, soy investigador y analista y reverser de malware en Group IB. Y bueno, mi principal función, como decía, es hacer este tracking de APTs, este análisis de malware y este reversing, ¿no? Aquí tenemos un punto clave, ¿vale?, que me gustaría explicar antes de empezar, que es el concepto de protocolo de red de un troyano bancario, ¿vale? Es un resumen muy resumido, que básicamente son 2 puntos, en el cual podemos resumir este protocolo. En primer lugar, sería un registro de una víctima infectada, ¿vale?, en el cual una víctima es infectada y se registra en el lado del servidor o se autentica, ¿vale? Y una vez esto se ha hecho, hay un loop, un bucle infinito, en el cual no parará, digamos, de hacer peticiones de nuevos comandos, tanto pues, a nivel del servidor, para ejecutar en el lado de la víctima. Este protocolo suele poder ejecutarse gracias a lo que llamamos la configuración del propio troyano, que es, básicamente suele incluir como objetivos, ¿vale?, a quien hace de target, suele incluir IPs de contacto, del command and control, suele incluir también payloads que dropear o incluso información de cifrado para poder hacer esta comunicación con el propio command and control de forma encriptada, ¿no? Y bueno, ahora ya entrando en el caso de uso, en este caso de Qbot, ¿vale? Para quien no lo sepa, Qbot, que seguro que ya muchos lo conocéis, es un troyano muy conocido y es un troyano bancario modular que nace en 2009 y principalmente nace con el motivo de ser, es un gusano de red, ¿vale? Y con la principal funcionalidad de extracción de credenciales bancarias. Y ya pasa el tiempo y a mediados, en 2014, 2015, 2016, se ven las primeras empresas realmente grandes afectadas, ¿vale?, con cientos de dispositivos infectados por Qbot. Es aquí cuando realmente conocemos a este Qbot como troyano modular, ¿vale? Y cuando digo modular, me refiero a que cuando una víctima es infectada, el troyano, el cuerpo que lo infecta, digamos, es relativamente más pequeño y es este cuerpo principal que irá dropeando diferentes plugins con diferentes funcionalidades, pues de VNC, de proxy, de WebIndex, etc. Es decir, no todo el código contiene toda la funcionalidad inicial, ¿no?, del malware. Y luego ya en 2020 vemos el cambio de Qbot, esta evolución, ¿vale?, en el cual Qbot, sus operadores, se unen al juego del Victim Hunting, que le llamamos, que es el juego en el cual Qbot, en vez de infectar a estas víctimas y dropear todos los payloads con todas las funcionalidades, primero investiga a sus víctimas, entiende si son interesantes y luego venden su acceso a grupos de terceros. En este caso, tenéis algunos ejemplos aquí como Prolog, grupos de ransomware como Prolog, Egregor o Doppelpaymer. En cuanto al protocolo de red, esta forma de comunicarse con el command and control, aquí tenéis los puntos más relevantes. Es un protocolo two-way handshake, es decir, siempre que hay una comunicación por parte de uno, hay un OK, hay una CK por la otra parte, hay esta confirmación. Este protocolo también es cifrado. Aquí tenéis el cifrado del protocolo, utilizan base 64, RC4, incluso un SALT, ¿vale?, propiamente hardcodeado dentro de la propia muestra. Y de hecho, aquí tenéis dos ejemplos de SALT. El primero es el que utilizaban anteriormente y el segundo es el que utilizan a día de hoy, ¿vale?, para hacer este cifrado. Incluso además de todo esto, para el dropeo de payloads utilizan una conversión totalmente custom, que es un poco más dura, pero bueno, al final con tiempo y un poquito de análisis se puede sacar. Y luego, a nivel de identificación de las víctimas infectadas, utilizan un identificador de bot, ¿no?, de víctima, en el cual se comprende de 6 caracteres y 6 números. Y además, cuando esta víctima es infectada, el propio troyano crea un fichero de reconocimiento, un JSON gigante, con un montón de campos, ¿vale? Pues privilegios que tienen, procesos que están corriendo en el sistema infectado, sistema operativo, etc, etc. Y bueno, hay que entender la botnet de Qbot como una evolución muy grande, ¿no? Evolución en cómo infectan, en el delivery
de sus campañas de malware, en la propia configuración del troyano, incluso cómo está cifrado o dónde está, también en el propio protocolo de red, ya que ha ido evolucionando también, ha ido cambiando, ha ido añadiendo diferentes campos, y también en los payloads, como hemos visto, ha ido cambiando. No es lo mismo el QBot que vimos por primera vez en 2009 que el que tenemos hoy en día en 2022. Entonces, hay que entender que al final es más de una década de desarrollo, ¿no? Este es un ejemplo gráfico del resumen del protocolo, ¿vale? Vemos, como decíamos, el reflejo del primer punto, este registro de un bot infectado, el cual estaría este sin hello y ACK, ¿vale? En el cual una víctima infectada iría a su configuración, iría iterando por todos los command and control disponibles e intentaría hacer este sin hello encontrando, en este caso, un command and control vivo, ¿vale? Si lo encuentra, este command and control devolverá este ACK, este OK, y entonces empezaría el registro de esta nueva víctima a nivel de reconocimiento, que enviaría este JSON gigante con toda la información de la víctima a server-side, al command and control. Si esto pasa todo OK y se registra esta nueva víctima, pues empezaría el loop infinito de ejecución de nuevos comandos, funcionalidad del propio malware, etc. Vale, y ahora pues a nivel personal, yo hace un tiempo me vi involucrado en una investigación muy importante donde un país vecino al nuestro vio afectadas una de sus infraestructuras críticas, ¿vale? Incluso corrían peligro vidas de personas, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, no solo como analista, sino como persona y como ser humano, moralmente quieres dar el 1000%, ¿no? Para intentar entender todo lo que está pasando. Entonces, yo reflexionaba, intentaba pues, pensar, ¿no? ¿Cómo puedo saber todo lo que pasa en la botnet? ¿Cómo puedo extraer toda la información para mitigar todo lo posible? Entonces, creé este pequeño script, ¿vale? Escrito en Python, que es básicamente la implementación del protocolo de red de este troyano, ¿vale? Es, digamos, puedo emular, digamos, toda esta comunicación con el command and control y emular ser una víctima infectada y obtener mucha información. Entonces, lo que vamos a ver ahora son diferentes casos de uso que he ido pues, analizando con el tiempo, pues, tanto en esta investigación como recientemente, para ver qué información podemos extraer en este caso. Esto que veis en pantalla es una muestra de QBot, el hash es el MD5 que está arriba, ¿vale? Y la parte de abajo es la configuración de la muestra que yo mismo he extraído. Veis que hay un campo que es el timestamp, que en Unix, que está dentro de la propia config del troyano y indica de cuándo es esta configuración. En este caso, esta muestra es de este mismo mes, del 4 de noviembre. Y el primer caso de uso va a ser intentar entender a quién quiere infectar esta botnet, ¿no? A quién le interesa a nivel geográfico, a nivel de geolocalización. Entonces, la prueba de concepto que he hecho este mismo mes, ¿vale? Para que sea relativamente reciente, ha sido coger y salir por 72 países distintos y iterar intentándome conectar por cada una de las IPs de este command and control para emular este proceso de víctima infectada y ver si me aceptan como nuevo bot, ¿no? Si me registro desde España, ¿me aceptan? ¿No me aceptan? Desde Francia, desde Estados Unidos, etcétera. Esto indicaría efectivamente que tienen un interés, ¿no? De estas 119 IPs del Command and Control, 59 de ellas estaban sin respuesta. Esto también hay que tener un contexto, y es que QBot, la propia botnet, sus Command and Controls de la propia config suelen ser víctimas infectadas. Suelen ser víctimas que les han hecho el dropeo este payload a nivel de proxy y suelen ser víctimas infectadas la primera iteración para poder contactar con el Command and Control real. Entonces, algunas de estas víctimas pueden estar limpias, o sea, desinfectadas, otras apagadas, etcétera. Así que tiene sentido, ¿no? Este número de 59 sin respuesta. Del resto tenemos 46 que me han aceptado entre 1 y 10 países distintos y 14 que me han aceptado 11 o más países. De este caso de uso podemos extraer algunas conclusiones, como por ejemplo que todos los países, en este caso, me han sido aceptados, ¿no? Siempre, desde todos los países, los 72, he encontrado alguna IP que me han permitido registrarme como víctima infectada y me han aceptado dentro de la propia botnet. Es decir, tienen un alcance global. Y de hecho, en investigaciones anteriores me han llegado a aceptar incluso desde sitios como la Antártida, ¿no? En algunos IPs. También hemos visto que hacen un balanceo de carga a nivel de geolocalización
Es decir, que yo me pueda infectar, ¿vale?, entre comillas, simulando este comportamiento desde España, conectándome con una IP, no quiere decir que esta IP de Qbot me vaya a aceptar desde Francia. Hacen un balanceo de carga a nivel de geolocalización. Esto también es dinámico, como hemos visto con el tema de las víctimas infectadas y este balanceo de carga. Y, evidentemente, es algo que nos debería de preocupar. Si es algo que estamos viendo que es un alcance a nivel global, ¿no?, pues a España también nos afecta en este caso. Este sería el mapa, ¿vale?, que ha pintado, digamos, este caso de uso. En rojo están los países, que me han aceptado entre 10 y 24 IPs. En naranja, países que me han aceptado entre 5 y 9. Y en gris, entre 1 y 4 IPs. Entonces, de un vistazo rápido, podemos sacar una hipótesis, una conclusión relativamente rápida. Y es que parece que a nivel de afectación, ¿no?, las víctimas que más fácilmente se pueden registrar y que tienen más aceptación dentro de la propia botnet, parece que es US, claramente, y parece que Europa también, ¿no?, pero quizás no tanto. En US vemos puntos rojos claramente que aceptan casi todo, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba también reflexionando en mi casa de cómo puedo validar y contrastar esta información. Entonces, pensé, digo yo, que alguien habrá pintado mapas de afectación, ¿no?, de Qbot durante todos estos años. Estuve buscando diferentes mapas, aquí hay uno, ¿vale? Todos al final acaban diciendo lo mismo y efectivamente validamos que la gran cantidad de víctimas provienen de US, luego hay unas cuantas repartidas por el mundo y también hay bastantes víctimas, en este caso, de Europa. Este es un mapa de 2020 a present, en este caso de Group y es afectación, digamos, por ransomware egregore con una primera etapa de Qbot. Siguiente caso de uso, y ligando un poco la investigación que comentaba antes, yo quería entender no solo lo que está pasando, sino lo que podría llegar a pasar en los ordenadores infectados. Entonces, qué mejor, ¿no?, que poder diseñar nuestro propio reconocimiento por parte de este troyano. Es decir, este JSON gigante con toda la información, ¿vale?, lo crafté, lo creé yo mismo, digamos, con la configuración que me interesaba. Es decir, yo le puse el nombre de dominio que yo quería, pues las unidades de red, privilegios de administración, etc., que era, digamos, lo que los actores realmente esperan para luego, pues, hacer sus cosas, ¿no?, vender accesos, etc. ¿Y para qué puede servir esto? Pues para muchas cosas, pero al final sería para pintar una foto completa, para entender el propio kill chain al completo, para entender quién podría hacernos target, quién nos hace target también, y no solo quién, sino cómo nos hacen target, con qué tipo de payloads nos podrían hacer target, ¿no? Nos podríamos adelantar, digamos, incluso a un ataque que podría ocurrir en el futuro. Y luego, incluso también podemos bajar su nivel de reputación. ¿Por qué no? Si al final esta botnet, estos operadores, acaban vendiendo un acceso que no funciona o que al final se acabarán dando cuenta de alguna forma, incluso pueden tener repercusiones a nivel de reputación, ¿no? Y, ¿por qué no también jugar con ellos? Aquí la imaginación ya es sin límite, ¿no? Podemos crear entornos falsos con directorios activos, replicar configuraciones corporativas, etcétera, para ver incluso cómo entran, cómo se mueven, cómo actúan, etcétera. Pero bueno, al final la parte clave yo creo que es poder construir, ¿no?, estas defensas en consecuencia incluso antes de que pase algo o adelantarnos a este hecho. Y este caso de uso ya, bueno, es el último caso de uso, que es a nivel de investigación. Y yo como investigador, pues al final estuve intentando ver ciertas cosas, ¿no?, del funcionamiento de la propia botnet de Qbot. Una de ellas es entender qué tipo de mecanismos defensivos implementan en server-side. Pues en este caso, intentando pues, hacer esta emulación, este comportamiento de víctima infectada, etcétera, me di cuenta que cuando registras una nueva víctima y en este JSON hay algún tipo de cadena, ¿no?, de caracteres, un string que tiene relación con algún tipo de virtualización, VMware, VirtualBox, etc., automáticamente la propia botnet te blacklistea y te echa. Cosas curiosas que también pude ver es que, bueno, estaba extrayendo mucha información, ¿no?, de payloads que estaba dropeando la propia botnet y un día dejé de recibir payloads. Empecé a dejar de recibir información. Y claro, yo me asusté y no sabía el por qué. Y fue al cabo de un tiempo que entendí que habían añadido un timeout, simplemente a nivel de server-side. Un timeout de 1 hora, que es básicamente un mecanismo defensivo
anti-sandbox, para evitar que un analista de un SOC o de donde sea no añada una muestra de este troyano, de Qbot, a una sandbox y automáticamente descargue todos los payloads y puedan saltar pues, reglas, ¿no?, de detección de este troyano. Incluso, bueno, pues pensando, llegué a plantearme a nivel conceptual si yo sé cómo registrarme, ¿no?, de forma emulada dentro de la botnet. Yo sé cómo es un identificador de una víctima y yo sé cómo hacer que me blackliste la botnet. ¿Podría realmente hacer una denegación de servicio a esta botnet a nivel conceptual? ¿Podría registrar todas las combinaciones posibles de víctimas dentro de la propia botnet con este JSON gigante con strings de virtualización para que blacklisteara a todo el mundo y la siguiente víctima que se infecte de este troyano automáticamente estaría blacklisteada incluso antes de entrar en la propia botnet? Bueno, aquí tenéis algunos números que hice. Se necesitan casi 10 billones de combinaciones posibles, por lo que a un ritmo con nuestro PC de un registro por segundo, en la propia botnet tardaríamos, creo que era 10.000 millones de años. Y si literalmente toda la humanidad estuviéramos haciendo este proceso de hacer un registro falso y blacklistear usuarios en la propia botnet, pues entre todos tardaríamos casi 11 horas, ¿no? Esto también te da que pensar en la escalabilidad tan brutal que tiene la propia botnet. Y es que es una botnet pensada para tener una afectación global. Es una botnet que puede literalmente infectar varias veces a toda la humanidad, que también tiene sentido y casa bien con la hipótesis que estábamos viendo en el primer ejemplo. Pero bueno, ya después de tanto análisis, ¿no?, me quería ir a hacer un café y la pregunta era, ¿cómo puedo, digamos yo, si puedo realmente automatizar la extracción de toda la info de esta botnet? Entonces, en este caso, yo lo que hice fue implementar, comprender primero este protocolo de red, implementarlo en Python con la parte más interesante, ¿no?, con las llamadas, digamos, al command and control que más me interesaban, entender el cifrado, entender este algoritmo de conversión custom que implementan. Y en mi caso, hice un bot de Telegram, que es el que veis aquí, ¿vale?, y que automáticamente estaba registrándose en la propia botnet y extrayendo toda la información de forma automática. De hecho, en el chat de Telegram hay un campo que pone time spent y si lo veis, siempre es en relación a 3600, que es lo que comentaba este timeout de 1 hora que añadieron en la propia botnet y que siempre tenía que esperar 1 hora para obtener los siguientes payloads. Incluso un dato curioso es que, como hemos visto antes, hay un campo también en la propia configuración del troyano, que es el timestamp, la fecha de la propia configuración, ¿no?, de la muestra. Pues en mi caso, pensé como, digamos, hay que pensar a veces como un desarrollador, ¿no?, porque al final son desarrolladores también. ¿Cómo podía obtener siempre la última configuración de la propia botnet? Pues al final lo que van a hacer en server-side va a ser un if y van a ver si la configuración que les está llegando es anterior a la que tienen ellos, la nueva, digamos, te enviarán la siguiente. Pues en mi caso me di cuenta que no lo tenían bien paseado esta info y con un timestamp, digamos, de esta config que me estaba inventando de 0 siempre iba a ser menor a cualquier día, ¿no?, que ellos tuvieran a nivel de servidor. Y siempre estaba obteniendo en real time todo lo que estaban dropeando en la botnet. Aquí al lado también tenéis un pantallazo de los web injects que iba extrayendo, que son al final todo lo que inyectaban en el navegador de las víctimas y todas las empresas que le hacían target, como Amazon, etc. Y bueno, para acabar, unas pequeñas conclusiones, y es que al hacer este tipo de procesos podemos crear inteligencia con un porcentaje de 0% de falsos positivos. Podemos crear también mecanismos defensivos y protegernos incluso antes de que ocurra un ataque, algo que es increíble, ¿no? Podemos saber también si somos target de algún actor en concreto. También esto nos permite establecer una severidad y una criticidad a la hora de defendernos de algún actor o de algún otro. No es lo mismo saber que un actor está interesado, digamos, en mi propia empresa que otro que sé que no lo está, ¿no? Se pueden establecer también diferentes criterios. Otro punto importante es que podemos también saber si un command and control está vivo o no. A día de hoy creo que la gran mayoría de gente bloquea a Bull con un TTL relativamente arbitrario de una semana, un mes, 3 meses, lo que sea, depende del indicador.
pero con este proceso, digamos, también podemos saber si el command and control está operativo o no. Y lo que hemos dicho antes, entender qué tipo de payloads nos estarían dropeando en caso de estar infectados, pues podernos preparar, podernos iniciar procesos antifraude, etc. Y la monitorización, el tracking y el perfilado de todos estos actores, que al final, pues, con un buen seguimiento, un buen tracking, incluso en el mejor de los casos, en colaboración con cuerpos de seguridad, pues podemos llegar incluso a detenerlos, ¿no? Y por qué no have fun, pasárnoslo bien, también ya que ellos se lucran, ¿no? También de nuestros usuarios y de las compañías, pues no está de más que nos lo pasemos bien persiguiéndoles a ellos también. Al final, este tipo de procesos yo creo que es limitless, no tiene ningún tipo de límite más que el tiempo o la capacidad técnica que se pueda tener en una empresa o compañía. Y bueno, por mi parte sería todo. Si tenéis alguna pregunta.